reunidos. Sí, creo que algún día fielmente vamos a anhelar poder tener la comunión que tenemos como hermanos. Y parte del tema de este día, ¿verdad?, es cuidar esa comunión, cuidar su iglesia, cuidar su amada, cuidar esa novia que algún día, ¿verdad?, se presentará delante de él. El tema, hermanos, es actitudes impropias en la iglesia. Amado Dios, danos el entendimiento para comprender tu palabra, la humildad, Señor, sobre todo, para tomarla, Señor, y hacerla nuestra y tener un cambio genuino delante de ti. Hermanos, la iglesia en el transcurso de su existencia, ¿verdad?, como tal, con el término, pues creo que todos sabemos, ¿verdad?, nació de Cristo. Y en ese transcurso de los años, desde su muerte hasta el tiempo actual, ¿verdad?, se ha visto impactada o golpeada por actitudes y actividades que no abonan a su crecimiento. Podemos evidenciar, ¿verdad?, que el apóstol Juan, en tercera de Juan, escribe en su carta, ¿verdad?, dice en la parte superior al anciano Gallo, y es una carta que tiene pues mucho amor realmente, ¿verdad?, para hacer ver lo bueno de la iglesia y también lo malo que se está llevando a cabo en una congregación específica. Si me ayudas, José, con tercera de Juan 1, del 9 al 11. En los versículos evidencia oposición y un buen testimonio. Primero, la oposición que reciben ellos, ¿verdad?, como hijos de Dios, como siervos del Señor. Y dice así, iniciando en el 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. De ahí en sus Biblias Reina Valera van a ver el tema buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Hay algo muy curioso, hermanos, o llamativo, vean, en las actitudes que se evidencian en ese pasaje. Y lo que deja a ver a simple vista, ¿verdad?, es que en este personaje, Diótrefes, como que el evangelio le entró por un oído y le salió por el otro, ¿verdad? No ha habido un impacto que le haga ver que tiene que cuidar a su iglesia, a la amada de Cristo. En Mateo 20, del 27 al 28, y lo voy a leer rápido, muchas veces buscamos posiciones dentro de la iglesia, reconocimiento, y delante del Señor eso es absolutamente innecesario. En su palabra, pues Él ha sido muy claro, y es como dice Mateo 20, del 27 al 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo pues no solo es una enseñanza, ¿verdad?, es el reflejo de Cristo, ese versículo. En Filipenses 2:5, ese no lo busquen, solo lo voy a leer rápido también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y muchas veces venimos a la iglesia sin ponernos a pensar en el comportamiento de Cristo. Asistimos, ¿verdad?, porque ni modo, me obliga la mujer, dicen algunos, ¿verdad? Otros porque culturalmente así me lo enseñaron, ¿verdad?, mi mamá, mi papá.
siempre asistían. Y todo esto de lo que va llenando sutilmente a la iglesia es de una destrucción. Ese sentir de Cristo. Cristo se humilló, Cristo sirvió, Cristo se entregó. Ahora, si tomamos como Cristo fue su comportamiento y tratamos de reflejarnos nosotros, vea, me gusta comparar la Biblia con un espejo. ¿Cuántas veces yo me humillo delante de los hermanos? Tal vez algunos miran el humillarse, ¿verdad?, como hacer algo, venir a limpiar la iglesia, ahí me voy a humillar. Y no es así. ¿Cuántas veces sirvió? Y en vez de un gracias, recibió pero la espalda, ¿verdad? Y como Cristo se entregó, y muchas veces por la obra de Él no nos queremos entregar. Hubo algo el domingo que me llamó mucho la atención y me gustó que el pastor lo mencionara, ¿verdad? El pastor Freddy Vega. Agarrados de cualquier soga, de cualquier cuerda, de cualquier lazo, de cualquier trapo, pero menos de Cristo. Y tanto así que no hemos llegado a conocerlo a la plenitud de Él, ¿verdad? Tenemos esa ausencia en nosotros, lo cual en algún momento viene y nos llena de que tengamos aquí, vea, al pastor que se desgasta predicando, otros hermanos que se desgastan predicando, y como que estuviera cayendo en un saco roto. Y una vez le hice la pregunta al pastor, ¿y qué está pasando con el evangelio en los hermanos? Las vivencias en Cristo, esa luz que debe de ser tangible, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Para poner un ejemplo de lo que deberíamos de vivir como en una comunión nosotros, la palabra del Señor hace ver, vea, que la iglesia primitiva se reunía todos los días. Y muchas veces es un pesar venir y tener que ver a los hermanos. Ay, es que hoy miércoles llega el fulanito, vea, que hoy miércoles va a predicar el hermano Pablo, mejor no vayamos. Yo sé, son comentarios en los corazones y en las mentes de los hermanos. Realmente no soy yo, no es el pastor, no son los ancianos, sino que es el Señor, el pilar principal por el cual nosotros nos reunimos en esta casa. Esta semana que le llamábamos Semana Santa, ¿verdad?, que culturalmente se conmemora la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el pastor tocó el valor que la muerte de nuestro Señor tiene realmente. Lastimosamente, muchas veces esa semana solo queda con el nombre, pero en nuestros corazones no hay ni gozo, no hay alegría, por quererlo decir, en esa semana, de aquel suceso que nos dio realmente vida juntamente con Cristo. La muerte de nuestro Señor debería de ser en nuestro corazón aquel motor, vea, que nos mueve principalmente al primer amor y segundo al amor a nuestros hermanos. Tuvimos que esa semana, vea, haber tenido una semana de comunión que permitiera esa mayor comunión con el Señor y entre nosotros. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestro servicio es realmente por amor a Él, por mantenernos firmes, vea, en ese primer amor, o simplemente porque me obligan. Si les hacen la pregunta de que si quieren servir, no es obligación. Tiene que nacer. Si no nace de un corazón que esté en Cristo, no sirve. Así de sencillo. Cuando entendemos esa cruz en la que murió nuestro Señor, vea, todo el evento, servimos con gratitud. Un ejemplo importante, vea, es, sin importar el qué, somos amables dentro de la iglesia. Atendemos porque el servicio es al Señor. Y no me pesa si es el hermano, vea, que me sonríe, o el hermano que me mira mal, o el hermano que pasa hablando de mí. Con mucha más razón debería de hacer gozo porque se lo estamos entregando
si lo quieren ver así, a mi enemigo, ¿verdad?, dirían cualquiera. No, se lo estamos entregando a aquel que todavía no es maduro en la fe y que algún día esperamos, ¿verdad? Y creo que el Señor así lo tiene planeado en muchos, lleguen a ser maduros en la fe y les sirvan a Cristo. Cuando entendemos la cruz también perdemos ese orgullo que muchas veces no nos deja soltar infinidad de temas. Ahora hablaba con un hermano, ¿verdad?, sobre el orgullo. Esa palabra orgullo no deja que la prédica actúe en nosotros, sino que sigue siendo la carne. Las vivencias, ¿verdad?, del viejo hombre que muchas veces, aunque venimos, aunque tenemos 50 años, ¿verdad?, en la iglesia, nos jactamos, ¿verdad?, de lo que hacíamos antes. Ahora solo debería ser un testimonio de lo que Cristo realmente hizo en mi vida y de lo que me salvó. Y cuando entendemos esa cruz, pasamos a amar a los hermanos. ¿Y cómo no amarlos con la plenitud de ese conocimiento? Cuando sé que, si el Señor lo permite, ¿verdad?, los voy a ver en el reino de los cielos, pues. No los voy a ver allá y les voy a hacer la misma cara así de enojado, ¿verdad?, este hermano. Y Señor, ¿y para qué lo trajiste aquí? ¿Verdad? No vamos a poder contestar de igual manera. Podemos decir que la iglesia realmente es para los enfermos, para los que tienen malas actitudes, para buenos, para malos. Y por supuesto, todos estos deben de escuchar la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos la actualidad y la actualidad, vea que leíamos en esos versículos las verdades, no todos, hermanos, son iglesia. Lo ha predicado, si no miento, todos los que se han parado en este púlpito. No todos son iglesia. Pero sí debemos, sabiendo que hay buenos, malos, buenas obras, malas obras dentro de la iglesia, sí tenemos, los hijos de Dios debemos andar en buenas obras. Una de ellas que tenemos para la gloria del Señor, veo, son los ancianitos. Es una buena obra. No estamos ciegos, debemos de andar en buenas obras. Con los necesitados, vea, y presentar el Evangelio de Cristo para que estas almas enfermas de alguna forma se salven. Pero ¿y qué pasa? Me van a decir algunos, vea, con aquellos que vienen a la iglesia, pero no les interesa ser salvos. ¿Qué pasa con aquellos que no les interesa el Evangelio de Cristo? Y posiblemente aquí más de alguno nos visite de vez en cuando, ¿verdad? Y se hacen llamar hermanos. Y que solo traen disensión entre hermanos y problemas y separación a la iglesia. Y le sirven más a Satanás que al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios, la luz de Dios, nos advierte de lo que pasará, ¿verdad?, cerca de nosotros, de lo que pasará dentro de las iglesias. Y es necesario que como hijos de Dios estemos pensando en un futuro. ¿Y cómo pienso en ese futuro? Me van a decir, hermano. Lea la Biblia, así de sencillo, para que les sean abiertos los ojos, para que ustedes puedan ver qué es lo que su Padre que está en los cielos quiere, para ver realmente el comportamiento que yo debo de tener dentro de la congregación. Porque la mayoría, vea, como en Tito y en Timoteo no aparece, es que no, yo no soy anciano, yo no soy obispo, pues quedo excluido de todo eso, vea. No, a esos cumplimientos o a esas características que solicita en estos libros, deberíamos de estarle en el buen salvadoreño tirando todos, vea, apuntando todos. Hay que evitar todo aquello que realmente quiera venir y contaminar la iglesia de Dios, evitar todo aquello que quiera convertirla, y se va a oír fea la palabra, en una ramera. Porque la palabra del Señor dice que la iglesia se viste, ¿verdad?, gracias a Él, de blanco, de lino fino, resplandeciente, para ser presentable. La iglesia debe mantenerse pura, santa y limpia para su Señor. Y si buscamos por favor en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9.
dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son esos, hermano? Pues esperamos que sean los actuales, ¿vea? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos, hermanos, ya se congregan con nosotros y en las diferentes iglesias alrededor del mundo. ¿Y cómo se niega esa eficacia? Me podrán decir. Bueno, con acciones, con actitudes, con pensamientos que tenemos en lo secreto y creemos que así pienso yo, y como nadie se da cuenta, no hay ningún problema, ¿verdad? Y dice, punto y coma, a estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, dice, arrastradas de diversas concupiscencias. Ojo en el 7, estas siempre están aprendiendo. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia a aprender? Todos, ¿vea? Aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Con eso, la iglesia debe tener mucho cuidado. Porque si no, nos convertimos en algo que en inglés, en el fútbol americano, le llaman bench warmer, los calientabancas, ¿verdad? Es bonita la película, se la recomiendo. Era un calientabancas, pero en algún momento entra al partido y se vuelve un campeón. Hace ganar un partido de fútbol americano, después de ser un perdedor. Nosotros en algún momento perdedores, pero ahora ganadores por la gloria del Señor. Podemos decir que tenemos ese conocimiento de la verdad en Cristo. Ahora busquemos esas vivencias que solo están en el Señor. Hermanos, y este tema de todas las cosas malas que pueden haber en la iglesia es tan viejo, tanto así que en el 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres, ¿se imaginan hace cuánto tiempo atrás? En el tiempo de Moisés dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, este tema, hermanos, tiene años, siglos de comportamiento humano que quiere prevalecer en la iglesia de Cristo. Y muchas veces en nuestra misma ceguera, ¿verdad? Como les decía, creemos que nadie nos ve, pero para la gloria de Dios hay uno que ve en lo secreto y hay uno que va anotando todo en el libro de la vida. No sé si ahí se afligen algunos, ¿verdad? De la factura. Y el pastor mencionaba a los ángeles cronistas, pero en aquel día glorioso estaremos delante del Señor y se nos preguntará sobre nuestras actitudes. Ahora bien, les dejo una tarea. Pensemos en posibles preguntas que se nos harán. ¿Por qué no saludabas a tus hermanos? Yo puse algunas, ¿verdad? ¿Por qué no saludabas a tus hermanos con amor? Si te llené de favores y te quité tus preocupaciones. ¿Por qué buscabas ser el primero, pero nunca te pusiste de postrero? ¿Por qué tomabas cosas de mi casa sin pedirlas? Mira la gracia que había, se te hubiera dado con solo pedirlas. Debemos de dejar, hermanos, las malas actitudes. Debemos de dejar de tratar mal a los hermanos y de tratar desde el más pequeño hasta el más grande. El Señor dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Y muchas veces, vea, como lo hablábamos con lo de las cuerdas, que paso orando, que paso ayunando, es necesario, pues la palabra lo dice. Pero no es eso el pilar del que debe estar agarrado, el pilar es Cristo. Y por eso es que pide misericordia, porque ya la tuvo con cada uno de nosotros. Si no, si seguimos el rumbo, vea, que llevamos, nos van a poner un sobrenombre bien llamativo, sepulcros blanqueados. Porque aparentamos, vea,
bien blanquitos por dentro, ¿verdad? Venimos hasta de blanco el domingo. Pero lastimosamente en el interior es una putrefacción. Que déjenme decir lo que yo ya he oído demonios decir, que apestamos de lo putrefacto que somos y no les gusta entrar a los cuerpos, pero lo hacen para que logremos condenarnos. Gloria a Dios porque Él ve todas las cosas, hermanos. Dejemos de señalar a otros, veamos la gran viga primero que tenemos nosotros. Y este contexto es que muchas veces, el de la viga, ¿verdad?, tenemos en nuestras propias casas. Atacamos a nuestras esposas, tal y como mencionaba el pastor, ¿verdad? Decimos que deben de someterse, obedecernos a nosotros y sin embargo, varones, no tenemos relación con el Señor. Acuérdense de que son sus hermanas en Cristo. Al igual tratamos mal a nuestros hijos y eso le llamamos corrección, ¿verdad?, para que se escuche bíblico. Y muchas veces el maltrato y el corazón de los jóvenes se va cerrando delante del Señor por aquel mal testimonio, ¿verdad? Había puesto una palabra ahí, pero la quité. Un testimonio mentiroso que tenemos en nuestros hogares. Y es tiempo de cambiar. El Señor habla a tiempo a la iglesia debe de despertar. Para los que creen que todavía tienen tiempo, yo sé que algunos hacen cálculos para el 2030, ay, por ahí va a venir el Señor. Esas sorpresas se pueden llevar. O si cree que mañana, pues gloria a Dios. O si ahorita, pues gloria al Señor. Espero que todos estemos bien, ¿verdad? Debemos de leer su palabra para que comencemos a cambiar. El Evangelio de Jesucristo debe de circular en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos eso, el Evangelio. Es como lo que comemos. Si usted solo pasa allá en el Biggest, vea que el único que hay, o en el McDonald's, va a tener las arterias bien tapadas de grasa, y de la mala, no de la buena. Y eso no es tener una vida plena, no es tener una vida saludable. Debemos de perseverar en el Señor. Recordemos que hay personas que nos visitan, hermanos. Gracias a Dios, no sé si se han dado cuenta, hay unos jóvenes que nos visitan, hay unos adultos que nos están visitando, que sean posibles miembros de esta congregación, ¿vea? ¿Y cuál es la primera impresión que ellos se van a llevar? Una iglesia que solo tiene pleitos, chambres, miradas buenas, miradas malas, o realmente van a ver que Cristo se mueve en cada uno de nosotros y se pasea en toda la iglesia. Se preguntarán por qué llamo bastante aquí a la iglesia casa. Y el apóstol Pablo también lo hace con una de sus congregaciones. Y se expresa de la iglesia como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y eso, casa de Dios, debería estar pero grabadísimo en nuestros corazones. Y columna y baluarte también, para ser celosos en cuidar esa palabra que el Señor tiene. Dice 2 de Timoteo 2 del 19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ya conoce quiénes son suyos, sabe a quiénes se va a llevar. Y, 2 puntos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Eso deberíamos de estar haciendo, no llenándonos de redes sociales, no llenándonos de novelas ni de series televisivas, sino de la palabra del Señor. El 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son de usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Por quién? Por Cristo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y esa buena obra, hermanos, también cae el venir y dar una buena sonrisa a cualquiera que pase enfrente de la iglesia, a cualquiera que pase allá en su trabajo, ¿vea? Al que pide que lo quiten a cada momento.
A veces sonríale el triple. Yo en el trabajo sí tengo personas que me han pedido infinidad de veces y el Señor ha dicho no. Y yo le digo, estoy aquí por el Señor, vea, no porque tenga ningún mérito que me haga sobresalir sobre los demás. En Tito 1, 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hay hermanos que se vuelven hasta legalistas, ¿verdad? Todo lo es pecado. Pues hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En este aspecto, hermanos, es necesario que seamos conscientes que de todas las prédicas que se dan aquí, debemos de digerirlas. Compárelas, si no cree, vean, ni en el pastor, ni en mí, ni en ningún otro hermano que se para aquí delante, vaya a la Biblia, preséntese delante del Señor, vea, pidiéndole revelación. Pero algún día se nos va a preguntar de todo lo que se nos ha compartido, hasta de los cultos que se le olvidan, media hora después de haber salido, vea. Se va a preguntar. Para abonar a esto, el pastor compartía de la carta de Filemón en algún momento y leyéndola encontré un versículo, el cual sería bueno que de nosotros todos se expresaran así. No por ser los primeros, sino porque de verdad debemos de vivir ese primer amor que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol, le escribe a Filemón, pues tenemos gran gozo, dice en Filemón 1:7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los hermanos de la iglesia, de los santos. Por ti tenía cualidades que se comportaba como Cristo y los hacía sentir que estaban sostenidos, aunque quizás no les diera dinero, ¿vea? Y quizás ni pan dulce traía a la iglesia, pero los hermanos se sentían llenos. ¿De qué? De Cristo. Por eso su corazón estaba confortado. Hay una pregunta que quiero que se la respondan en sus mentes. ¿En quién ustedes encuentran gozo y consolación aquí en la iglesia? Y sus corazones permanecen consolados. Si ustedes dicen ninguno, trate de ser el primero en el que los demás puedan tener esa consolación. Y qué bueno que los hermanos se expresaran así. Vea, en Filemón 1:21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Ese más de lo que te pido, ¿de dónde nace? Es del Espíritu Santo. Este hombre es una criatura nueva, nacida, visible a los ojos de la congregación que lo rodea y que, pues el apóstol Pablo ya lo vio, ¿verdad? Y le siguen contando. Si no saludamos a un hermano, es más que claro que hace falta amor en la congregación. Si hablamos mal de cualquier hermano, hay división. Y al mismo Señor dijo sobre Satanás, una casa dividida consigo misma no prevalecerá. Y aquellos son bastante unidos para venir y hacernos daño, podemos decirlo, ¿verdad? Ignoramos necesidades en la iglesia. Bueno, es más que notorio que hay dureza de corazón. El apóstol Pablo, ¿verdad?, reconoce esa obra del Espíritu Santo en Filemón. Ahora bien, se mira la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hablaba un tema el domingo con el pastor y creo que queda bien aquí. Está el primer amor y ese primer amor nos hace reconocer, ¿verdad?, que somos salvos. Hay salvación. Yo creo que si les pregunto, ¿son salvos? Bueno, algunos tal vez titubeando, sí, hermano. Necesitan que el Espíritu Santo se los selle, aunque quizás ya lo son. Y hay algo segundo, la palabra Shema en hebreo. Oye, Israel, dicen Deuteronomios. O escucha en otras traducciones.
Pero en el hebreo no solo es escuchar. Yo me siento aquí, puedo escuchar y media hora ya se me olvidó lo que me dijeron. Y no lo voy a poner por obras, ni en mi casa, ni en la calle, ni dentro de la iglesia. Sin embargo, el Shema en hebreo es oye, pero ese oye va acompañado de una acción que es detonada por el Espíritu Santo, es accionada por el Espíritu Santo. Eso necesita la iglesia. Ese Shema, ese oye con esa acción para hacer la obra del Espíritu Santo. Por lo cual dice Efesios 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No ande buscando iluminación o alumbramiento, o que le lean la mano, que le den alguna adivinación. Vea, por otro lado, déjenme decirle que dentro de las congregaciones, no voy a hablar de esta, ¿verdad? Porque no lo sé, pero hay muchas iglesias que a los brujos les gusta llegarse a sentar porque se gozan en la alabanza. Entonces, tenemos, hermanos, que tener esa comunión como hijos de Dios, ¿verdad? El no seguir jugando a la iglesia, seamos la iglesia, no apartarnos, ¿verdad?, de Cristo o de querer aparentar, ¿verdad?, a Cristo, sino que tenemos que reflejar a Cristo. Porque al final realmente dice, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso está en Romanos 14. Es necesario, hermanos, que abramos los ojos, que le demos ese rumbo a la iglesia, ¿verdad?, que Cristo en el diseño original tiene, ¿verdad? No que andemos en contiendas, ni hablando de unos de otros, o que permanezcamos en pecado, ¿verdad?, y queramos venir y servir. Porque no es así. Tenemos un Dios de orden. Por eso es que nos pide que busquemos la santidad. No es porque sea algo inalcanzable. Esa la da Él. No depende de nosotros. Es que dependiera de nosotros, no hiciéramos un bacanal aquí, ¿verdad? Mejor le llamáramos Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, o algún otro nombre de una sociedad perdida. Pero es necesario que la iglesia se presente pura y santa y limpia delante de su Señor. Que Dios les bendiga a todos.